Si piensas que hablar mucho significa que eres bueno conversando, hoy me hicieron una pregunta donde justamente precisan por qué hay gente que habla tanto y cansa, y hay gente que habla tanto pero sí gusta. Así que haremos esta comparación y veremos por qué ocurre esto, así que a escucharlo. De primero pondré la pregunta de Esther para que todos nos enteremos de qué está preguntando específicamente y empezar a analizar esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre dos personas que de base hablan mucho, pero una resulta interesante, amena, y la otra consideras que se enrolla más que las persianas, te cansa? De primero, gracias Esther por tu pregunta, porque me entusiasma mucho poder responder de esta forma más precisa. Y esta pregunta tan interesante, empezaré diciendo que es importantísimo remarcar esta información. Que el hombre y la mujer tienen un cerebro diferente. ¿Y a qué me refiero? En que la mujer tiene mayores receptores para interpretar el lenguaje no verbal, el lenguaje del cuerpo. Así que digamos que hay cierta ventaja que tiene la mujer. La mujer debe confiar más en su intuición y el hombre realmente renunciar al hecho de andar fingiendo. Ahora, sobre tu pregunta, sobre por qué sucede ese tema sobre que se enredan más que las persianas y habla mucho pero dice poco, pienso yo, así de una forma más puntual y rápida, que son por dos casos. Número uno es que le haya funcionado antes, con una mujer o con una persona que no tuviera experiencia, y por ende de la percepción, que no necesariamente es así, que tiene experiencia, que tiene seguridad. ¿Ok? Entonces como que le fue bien en alguna ocasión y listo, entonces logró impactar. Y la segunda es por el simple hecho que no tiene calibración. No tiene nada de calibrar qué es lo que está ocurriendo, qué emoción tú sientes, la incomodidad que estás mostrando, no lo puede interpretar porque está tanto en su cabeza, simplemente no tiene tanta experiencia para poder notar esas señales que tú estás emitiendo. Así que es importante por ahí repasar, practicar justamente los conceptos que les comparto en los podcasts que estoy compartiéndoles a cada momento, así que con mucho gusto. Ahora, ¿qué hacer para justamente tener buenas conversaciones? Lo voy a resumir en 3 puntos. El primero sería un marco mental. El marco mental es no hablar para impactar a una persona, porque al final lo que va a terminar por salir es un sobreesfuerzo, algo muy fingido, algo muy actuado, y no se va a notar natural. ¿Cómo puedo expresarme de una forma natural? Disfrutando y también con un grado de autoconocimiento para saber tú cómo eres y no estar y te des cuenta cuando estás fingiendo la situación, ¿no? Porque a veces cuando una persona nos interesa como que somos más amables, somos más caballeros, somos más atentos o atentas. Entonces es importantísimo conocernos bien para saber cuándo estamos fingiendo y cuándo estamos siendo nosotros mismos. Naturalmente, disfrutarlo. Bien, ese es el primer punto. Un marco de disfrutar, de no querer impactar en otra persona porque al final termina siendo lo contrario. Además que hay una presuposición de que eres insuficiente y por ende ya estás empezando por un marco de escasez, de necesidad. Así que este sería el punto 1. Punto 2. Conversa, habla, comunica en base a lo que a ti también te interesa. Si esta persona desconoce tu tema, es importante que tú sepas apreciar tus propios intereses porque al compartirlo puedes contagiar esa emoción. Recuerda que la emoción lleva la emoción y entonces como es contagioso el tema de la alegría, así como el tema del estrés y el aburrimiento, entonces asegúrate de que cuando algo salga de tu boca sea algo que realmente a ti te interesa. Te interesa a ti de lo que estás hablando o te interesa a ti lo que la otra persona está hablando. Muchas veces decimos que alguien es un buen conversador porque habla justamente de lo que nos interesa a nosotros, porque nos deja hablar, ¿me entiendes? Eso es importantísimo, de estar atento siempre en cuáles son los intereses que nos está gustando, que justamente donde tenemos más tendencia y donde hay más grado de emoción. Te pongo un ejemplo. Tenía un alumno que tenía temor a hablar sobre tecnología porque pensaba que le iba a aburrir a su cita. Entonces evitaba hablar de ese tema. Terminaba siempre con unas citas pésimas, hasta que conversamos sobre qué es lo que realmente le interesa. Era la tecnología y contó una historia interesante, que era de que la tecnología ha avanzado tanto que hay un tipo que está proponiendo de que aquel que pueda invalidar su teoría, ahorita explico cuál es la teoría, le da un premio. ¿Cuál es esta teoría? Es
que ya existe el hombre que va a vivir 200 años. Ya nació y tiene unos 40 años aproximadamente. Aquel que pueda estudiar su teoría y argumentar que eso es imposible o no existe, se le da un premio, un reconocimiento justamente por ello. ¿Todo por qué? Por la tecnología. Entonces, cuando me contó eso, a mí fue tan impactante y emocionante que dije, hey, si tú lo cuentas realmente sería, ¡pum!, la atención y justamente la impresión buenísima. Lo empezó a narrar, a contar y le fue yendo bien. ¿Porque le conté alguna rutina para conversar? No, simplemente porque accedió a algo que realmente le gusta y aprendió a contarlo. Así que este sería el punto 2, importantísimo. Habla de los puntos donde hay más carga emocional. Justamente lo que a ti te interesa y disfrutas hablar y lo que a esa persona también le está interesando. Justo en este punto de dónde está la más carga emocional vendría a ser el punto 3. Y el punto 3 es calibrar. Es importante aprender a calibrar. Mejor dicho, ser consciente de qué ocurre en esa persona, qué emociones está sintiendo y también cómo influir justamente para poder mantener esa emoción, mejorarla, exponenciarla o simplemente variarlo. Ok, es importantísimo. Eso se llama inteligencia emocional. Bien, así que calibra bien justamente qué está ocurriendo y ponte a observar dónde hay más carga emocional, porque donde esta persona reacciona, digamos, como una emoción positiva o de repente de tristeza, son emociones importantes para profundizar en un tema. Pero si ya existe un tema de rechazo, es mejor ser consciente para evitar ese tema. O si lo vas a tocar porque es inevitable, por razones que ahorita no me pongo a pensar, es inteligente buscar la manera de que sea mejor aceptado o que tenga una disposición para poder escucharlo. Por ello es importante la calibración. Ser consciente de qué emoción está sintiendo esta persona o cómo está llegando mi mensaje para poder saber si estoy dándole, si le doy paso firme o simplemente varío de tema, ¿ok? Este es el paso. Y para complementarlo, justamente todo esto, hablando de la mentalidad y sobre calibrar, esto es para uno mismo. No hables y no te pongas en la posición de víctima. Si tú comienzas a conversar cosas sobre lo malo que te hicieron y todo ello, simplemente estás conversando como una víctima y eso es negativo para ti. Te van a tratar así. No sé por qué ocurre, pero en la práctica me he dado cuenta que funciona de una forma tan precisa que justo como hablas, así te tratan. Y si tú hablas de historias sobre que mi ex me hizo esto, no sé por qué, me engañó, que esto, que el otro, da la casualidad que si tú llegas a ser de repente pareja de esta persona y le has contado estas pésimas historias, qué coincidencia que al final termina pasando lo mismo. Porque es como si le dijeras, oye, ¿sabes qué? Esto me hicieron, pero tú lo puedes hacer, o sea, es aceptable. Y eso justamente es jodidamente fatal. Así que es importante, primero si vas a iniciar una terapia, ándate a un psicólogo para que te ayude justamente con este proceso de transición. Aprendas a perdonar, aprendas a soltar y recién te sientas abierto o abierta para entablar una nueva relación. Eso es importantísimo recalcarlo, ¿ok? Así que bueno, estos son los puntos que son importantes y para dar un dato extra, vendría a ser, pienso que 2 puntos, ¿no? Uno, investiga más sobre inteligencia emocional. Por ejemplo, Daniel Goleman es uno de los pioneros y que más divulgaba de esto. No es el primero, hay mucho más gente antes que él que ya comenzaba a hablar sobre ello. Y el dato super extra es aprende a contar historias, el storytelling. Es importantísimo aprender a contar historias, incluso tus propias historias, porque a veces uno tiene historias interesantes y dice, no, mi vida es aburrida, pero en realidad tienes buenas historias. Lo que pasa es que no sabes cómo contarlas. Así que es importante aprender el storytelling. Creo que ya son como 5 veces que he estado recomendándote esta habilidad y tienes que desarrollarla, ¿ok? Así que espero que uno de estos tips que te he compartido te ayude y también te haya dado, digamos, una idea de por qué ocurre esto, de cómo uno se va enredando, ¿no? El tema de querer esforzarse, al final ocurre lo contrario. Es mejor respetar el principio de la emoción lleva la emoción, ¿ok? Así que seguro va a tocar quemar, por así decirlo, joder algunas conversaciones, pero es parte de tu proceso, ¿no? Aquel que se comió una mala conversación, qué pena, que sepa que es parte del crecimiento de la otra persona, siempre y cuando sea consciente, sea, digamos, un tema de práctica y no que simplemente sea una persona inconsciente de lo que está ocurriendo, adormecido de lo que está ocurriendo a su alrededor. Así que bueno, hasta un siguiente podcast. Muchas gracias por sus preguntas y sigan haciendo que con mucho gusto las respondo. Me costó grabar este podcast por tanto ruido que había por aquí, pero al fin encontré un espacio más silencioso. Hasta un siguiente podcast, un abrazo, chao chao.